Era una noche oscura, el tipo de noche en que el silencio pesa sobre el aire y las sombras parecen tener vida propia. Un hombre solitario caminaba por los largos pasillos de una antigua biblioteca. Las estanterías, repletas de libros polvorientos, parecían observarlo mientras avanzaba lentamente, como si guardaran secretos que nadie había descubierto en siglos. Las velas que iluminaban la estancia proyectaban sombras largas y danzantes en las paredes, creando una atmósfera cargada de misterio. El hombre, de aspecto cansado y rostro serio, llevaba consigo un libro especialmente antiguo. Lo colocó sobre una mesa de madera maciza, cuyas marcas de desgaste contaban historias de incontables estudiosos que, como él, habían buscado respuestas a los grandes enigmas de la humanidad. Al abrir el libro, una nube de polvo se elevó en el aire, como si los secretos que contenía hubieran permanecido enterrados durante siglos, esperando a ser revelados. Mientras pasaba las páginas, el hombre murmuraba para sí mismo, apenas en un susurro. Sus ojos recorrían los textos con avidez, buscando algo que le quitaba el sueño. Sabía que entre todas las historias, entre todos los mitos y las leyendas que la humanidad había registrado, había uno que destacaba por encima de todos: el enigma de la Arca de la Alianza. La Arca de la Alianza no era solo un objeto más en la vasta narrativa bíblica. No, su historia estaba envuelta en un aura de misticismo, poder y temor reverencial. Era el símbolo de la presencia de Dios entre los hombres, un artefacto que, según las Escrituras, contenía las mismas tablas de los 10 mandamientos, entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Su poder no era algo que pudiera ser comprendido por completo, y mucho menos controlado. A lo largo de los siglos, muchos habían intentado desentrañar los secretos de la arca. Desde profetas hasta reyes, desde arqueólogos modernos hasta aventureros osados, todos habían caído rendidos ante el misterio insondable de su paradero. El hombre en la biblioteca no era una excepción. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba una página tras otra, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿por qué había desaparecido la Arca de la Alianza? ¿Qué la hacía tan especial? Los textos antiguos hablaban de su poder, no solo un poder espiritual, sino un poder real, tangible, capaz de influir en el mundo físico. La Biblia cuenta que fue utilizada para abrir caminos imposibles, para derrotar ejércitos y para inspirar temor en aquellos que se atrevieran a desafiar a Dios. Pero ahora, su rastro se había perdido en la niebla del tiempo. El hombre cerró el libro con un suspiro profundo. Se inclinó hacia atrás en su silla y fijó la vista en el techo de la biblioteca, como si las respuestas pudieran estar allí, escondidas entre las sombras. Las teorías sobre lo que había ocurrido con la arca eran muchas. Algunos creían que fue escondida en algún lugar seguro por los sacerdotes cuando los babilonios atacaron Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón. Otros pensaban que había sido llevada a Etiopía, donde supuestamente aún se guardaba en una iglesia secreta, protegida por monjes que dedicaban su vida a mantenerla oculta. Y luego estaban las historias más fantásticas, aquellas que sugerían que la arca nunca había sido un objeto de este mundo, que su desaparición no fue una simple cuestión de ocultamiento, sino que había trascendido a otro plano de existencia, que el poder divino que contenía la había transportado más allá de la comprensión humana. El hombre se levantó lentamente, apartando la silla con un chirrido. Sabía que estaba apenas comenzando a arañar la superficie de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Pero a pesar de las preguntas que lo atormentaban, una cosa era clara: el mayor misterio de la Biblia, la Arca de la Alianza, seguiría siendo un enigma, uno que tal vez la humanidad nunca estuviera destinada a resolver por completo.
La luz del amanecer empezaba a colarse por las ventanas, pero la atmósfera en torno al hombre seguía cargada de misticismo. Mientras cerraba los ojos, dejó que su mente viajara siglos atrás, a los tiempos en que la Arca de la Alianza no solo era una leyenda, sino una presencia real y poderosa entre los israelitas. Se decía que la arca no era simplemente un cofre decorado con oro, sino un objeto divino, un símbolo tangible del pacto entre Dios y su pueblo. A lo largo de la historia bíblica se mencionaba el inmenso poder que la arca albergaba. No era solo un contenedor de las tablas de los 10 mandamientos, sino una fuente de poder que podía cambiar el curso de la historia misma. Uno de los relatos más impactantes relacionados con la arca era el que narraba la caída de las murallas de Jericó. Según el libro de Josué, cuando los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, cargando la arca en procesión, las murallas de Jericó, inexpugnables para el ojo humano, se derrumbaron ante el poder divino. El hombre en la biblioteca podía imaginar la escena con gran detalle: sacerdotes marchando solemnemente, tocando trompetas mientras portaban la arca. La ciudad, aparentemente invulnerable, se estremecía bajo la invisible mano de Dios. No eran las trompetas ni los soldados los que habían derribado esas murallas. Era el poder que emanaba de la arca, una fuerza que trascendía la comprensión humana. Esta imagen quedaba grabada en la mente de cualquier lector de la Biblia como un recordatorio del poder incontrolable y misterioso que la arca contenía. Pero el poder de la arca no se limitaba a destruir murallas. En el desierto, la arca guiaba al pueblo de Israel en su travesía, una columna de fuego por la noche y una nube durante el día, señalando el camino que debían seguir. Era, en esencia, la presencia misma de Dios entre ellos. Incluso se decía que aquellos que osaban tocar la arca sin el debido respeto caían muertos al instante, como si su contacto con lo divino fuera demasiado para soportar por simples mortales. El hombre recordó otro incidente documentado en las Escrituras, cuando los filisteos, tras derrotar a los israelitas en batalla, se apoderaron de la arca y la llevaron a su tierra. Pero lo que parecía un trofeo de guerra pronto se convirtió en una maldición para ellos. Plagas y desgracias cayeron sobre los filisteos, y finalmente, aterrados por las consecuencias, devolvieron la arca al pueblo de Israel, sabiendo que estaban tratando con un poder que no podían comprender ni controlar. La cámara de la mente del hombre se desplazaba ahora hacia otra escena, aquella en la que David, el rey de Israel, transportaba la arca a Jerusalén. La ciudad entera celebraba, con cantos y danzas, la llegada del objeto más sagrado. David mismo, lleno de júbilo, danzaba frente a la arca. Pero en medio de la celebración, un hombre llamado Usa cometió el error de tocar la arca cuando los bueyes que la transportaban tropezaron. En ese instante cayó muerto, como si una corriente divina hubiera atravesado su cuerpo. La advertencia era clara. El poder de la arca no era algo que pudiera ser manipulado por manos humanas. El hombre abrió los ojos nuevamente. La arca no solo representaba el poder de Dios, sino también un recordatorio de los límites de la humanidad frente a lo divino. Era un puente entre el cielo y la tierra, un símbolo de lo incomprensible. A lo largo de los siglos, este objeto había sido tanto una bendición como una maldición, dependiendo de quién lo poseyera y cómo se manejara. Pero siempre había una constante: el poder de la arca era real, tangible, y aquellos que no lo respetaban pagaban un precio muy alto. La Arca de la Alianza, que una vez fue el corazón del pueblo de Israel, desapareció en un misterio tan profundo que hasta el día de hoy nadie ha logrado resolverlo. El hombre, inmerso en sus pensamientos, volvía a ese momento crucial en la historia bíblica cuando el destino de la arca quedó envuelto en sombras. Estaba claro que algo terrible había sucedido,
pero las respuestas se habían perdido en el tiempo. Durante siglos, la arca había permanecido en el templo de Salomón, el lugar más sagrado de Jerusalén. Construido con la intención de ser la morada de Dios en la tierra, el templo albergaba la arca en su lugar más recóndito y santo, conocido como el Santo de los Santos. Solo los sacerdotes más puros podían acercarse a ella, y el acceso estaba estrictamente limitado. Sin embargo, esa paz no duraría. En el año 587 a.C., un evento catastrófico cambió el destino de la arca para siempre. El ejército babilonio, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén. Los días de gloria del reino de Judá llegaban a su fin, y la ciudad, con todo su esplendor, fue destruida. Los soldados babilonios arrasaron con todo a su paso. Los relatos antiguos cuentan que las murallas del templo fueron reducidas a escombros, y las llamas consumieron los adornos de oro que una vez brillaron bajo el sol de Jerusalén. Pero lo más importante no era la destrucción del templo en sí, sino el destino de su tesoro más valioso, la Arca de la Alianza. Según algunos relatos, los sacerdotes intentaron protegerla, sabiendo que la invasión era inminente. Sin embargo, a partir de ese momento, la arca desapareció sin dejar rastro. Fue como si hubiera sido tragada por la tierra o arrebatada por el cielo. No se sabe si fue escondida, destruida o llevada por los invasores. Todo lo que quedó fue el silencio. El hombre en la biblioteca podía imaginar la desesperación de aquellos que vivieron ese fatídico día. La arca, que había guiado al pueblo de Israel a través del desierto y les había concedido victorias inimaginables, se desvanecía de su historia. Aquellos que habían visto su poder de cerca sabían que su desaparición no era un simple accidente. Algo más grande, algo más misterioso estaba ocurriendo. Y desde entonces, la humanidad había quedado atrapada en el misterio. Tras la destrucción del templo, comenzó una larga búsqueda que perdura hasta nuestros días. Los siglos que siguieron vieron a imperios nacer y caer, pero nadie pudo resolver el enigma de la arca. Los textos bíblicos dejan de mencionarla a partir de la caída de Jerusalén, y las generaciones futuras solo pudieron especular sobre su paradero. Algunos sugieren que fue escondida en una cueva secreta por los sacerdotes, protegida de aquellos que buscarían usarla para el mal. Otros creen que fue llevada a Babilonia como botín de guerra, aunque no hay registros históricos que confirmen su destino en tierras extranjeras. El hombre se detuvo en seco al pensar en otra posibilidad. ¿Y si la arca no había sido escondida ni robada, sino que había sido destruida durante el saqueo? La idea de que un objeto de tan inmenso poder pudiera ser reducido a cenizas parecía improbable, pero ¿acaso no había sido Jerusalén reducida a escombros? Era una posibilidad que había atormentado a los teólogos durante siglos. Pero la hipótesis más intrigante era que la arca había sido protegida de alguna manera, trasladada a un lugar tan secreto que hasta hoy nadie ha podido encontrarla. Etiopía, el Monte del Templo e incluso lugares desconocidos en Europa han sido señalados como posibles destinos. Los textos sagrados no dan más detalles y los historiadores solo pueden conjeturar. Lo único que es seguro es que, tras la invasión babilónica, la Arca de la Alianza desapareció para siempre, y con ella parte de la conexión entre lo divino y lo humano quedó rota. El hombre cerró el libro con un suspiro. La desaparición de la Arca no solo era un misterio histórico, sino un desafío espiritual. ¿Por qué permitió Dios que un símbolo tan poderoso se desvaneciera? ¿Fue un castigo o una prueba? Las respuestas seguían ocultas, y aunque muchos habían dedicado sus vidas a buscar la arca, ninguno había logrado resolver el enigma de su desaparición. El hombre, fascinado por la enigmática desaparición de la arca, decidió adentrarse en las numerosas teorías
que habían surgido a lo largo de los siglos. A medida que repasaba los textos y relatos antiguos, se daba cuenta de que el misterio había generado no solo investigaciones académicas, sino también un sinfín de conspiraciones que mezclaban mitos, leyendas y realidades difusas. La desaparición de la Arca de la Alianza no solo había dejado un vacío en el corazón del pueblo de Israel, sino también en la mente de quienes buscaban resolver uno de los mayores enigmas de la historia bíblica. La primera teoría que llamó su atención era la que proponía que la arca había sido trasladada a Etiopía. Según esta creencia, basada en antiguos textos etíopes y tradiciones orales, la reina de Saba, que visitó al rey Salomón, tuvo un hijo con él, Menelik I. Este hijo, que más tarde se convertiría en el primer emperador de Etiopía, supuestamente habría robado la arca y la habría llevado consigo de vuelta a su tierra natal, donde habría sido resguardada en una iglesia secreta, protegida por monjes que dedicaban su vida a su custodia. Esta teoría, aunque fantástica, seguía siendo una de las más populares, y hasta hoy en día algunos afirman que la arca se encuentra oculta en una pequeña capilla de Aksum, en el norte de Etiopía. El hombre se detuvo un momento, contemplando lo improbable que parecía esta historia. Sin embargo, sabía que la falta de evidencia concreta no había disuadido a los creyentes ni a los buscadores de tesoros. Etiopía seguía siendo un lugar de interés para arqueólogos y aventureros, aunque nadie había logrado demostrar la veracidad de esta leyenda. ¿Podría ser posible que un objeto de tal poder estuviera escondido a plena vista, protegido solo por una pequeña comunidad religiosa? La siguiente teoría que exploró tenía un aire más arqueológico. Algunos investigadores sostenían que la arca había sido escondida en una de las muchas cuevas que rodeaban Jerusalén antes de que los babilonios arrasaran el templo. Según esta hipótesis, los sacerdotes del templo, conscientes de la inminente invasión, habían escondido la arca en un lugar tan inaccesible que hasta ahora no ha sido descubierta. Esta teoría se reforzaba con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, que habían permanecido ocultos durante siglos. ¿Podría la arca estar escondida en una cueva similar, esperando a ser descubierta por algún afortunado explorador? El hombre reflexionó sobre la posibilidad de que la arca estuviera tan cerca, pero a la vez tan lejos. Los paisajes áridos de Israel y las tierras circundantes guardaban muchos secretos en sus profundidades, y no era descabellado pensar que la arca pudiera estar oculta en alguna cueva remota, fuera del alcance del ojo humano. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué nadie la había encontrado aún? A lo largo de los años, muchos habían afirmado estar cerca de resolver el misterio, pero hasta ahora, la arca seguía siendo un mito enterrado bajo capas de historia. Por supuesto, no todas las teorías eran tan mundanas. Las conspiraciones más extravagantes hablaban de la intervención de seres sobrenaturales o incluso extraterrestres. Según estas especulaciones, la arca no era solo un artefacto religioso, sino una tecnología avanzada más allá de la comprensión humana. Algunos decían que había sido retirada de la tierra por seres de otro plano o incluso llevada al cielo. Para los defensores de esta teoría, la desaparición de la arca no era un simple acto de ocultamiento, sino un evento que trascendía la realidad tal como la conocemos. El hombre sonrió para sí mismo al leer estas teorías. Aunque parecían ridículas a primera vista, no podía negar que la arca, con su inmenso poder y significado espiritual, fácilmente podría inspirar historias tan increíbles. ¿Y si, después de todo, había algo de verdad en ellas? Las leyendas, después de todo, solían tener una base en la realidad, aunque estuviera distorsionada por la imaginación humana. Finalmente, había otra teoría que resonaba más con los estudiosos bíblicos.
la posibilidad de que la arca nunca fuera encontrada porque había cumplido su propósito divino. Según esta idea, Dios había permitido que la arca desapareciera para que la fe del pueblo no se centrara en un objeto físico, sino en la relación espiritual entre ellos y su Creador. Este concepto hacía eco de las enseñanzas de los profetas, que advertían sobre los peligros de idolatrar símbolos terrenales en lugar de enfocar la fe en lo trascendental. El hombre cerró los ojos por un momento contemplando esta última idea. Quizás, al final, el misterio de la Arca de la Alianza no residía en su paradero físico, sino en lo que representaba. Su desaparición había dejado un vacío, pero también había forzado a generaciones a mirar más allá de lo visible, a buscar respuestas en lo espiritual y lo divino. Con cada teoría, con cada mito y con cada relato antiguo, una cosa se volvía evidente para el hombre. La búsqueda de la Arca de la Alianza no solo era una travesía física, sino también espiritual. Desde su misteriosa desaparición, innumerables personas habían dedicado sus vidas a resolver el enigma, pero nadie había tenido éxito. La arca parecía jugar con los límites de lo tangible y lo inalcanzable, como si su esencia misma se resistiera a ser encontrada. La búsqueda, sin embargo, no se detenía. A lo largo de la historia, grandes exploradores, arqueólogos y reyes habían sido cautivados por la idea de recuperar este objeto sagrado. Algunos lo veían como una misión divina, otros como una ambición personal. El hombre recordó a uno de los más conocidos cazadores de la arca, el emperador romano Constantino el Grande, quien se había convertido al cristianismo y estaba obsesionado con los tesoros sagrados del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de su poder e influencia, ni siquiera él había logrado descubrir su paradero. Después de Constantino, la Edad Media fue testigo de una nueva oleada de interés por la arca. Durante las cruzadas, los caballeros templarios, célebres por su fervor religioso y su destreza en la guerra, se embarcaron en la misión de encontrar la arca. Se decía que buscaban no solo la arca, sino también otros artefactos bíblicos de poder inmenso. Sin embargo, igual que los que vinieron antes que ellos, los templarios nunca lograron su objetivo. La leyenda cuenta que la orden acumuló conocimientos secretos sobre la arca y otros misterios divinos, pero estos secretos se perdieron junto con la caída de los templarios. El hombre se sumergió aún más en su investigación, fascinado por las múltiples expediciones a lo largo de los siglos. Algunos creían que la búsqueda de la arca era una prueba de fe, mientras que otros estaban convencidos de que encontrarla traería consigo un poder inimaginable, incluso la capacidad de comunicarse directamente con Dios. En el siglo XIX, un arqueólogo británico llamado Charles Warren excavó en el monte del templo, creyendo que podría desenterrar la arca en las profundidades de Jerusalén. Pero después de años de excavaciones, sus esfuerzos no dieron frutos. La arca, una vez más, eludía a aquellos que la perseguían. A lo largo de los años aparecieron más teorías. Algunos creían que la arca estaba enterrada bajo la ciudad de Jerusalén, oculta en túneles que nadie había explorado por completo. Otros sostenían que estaba protegida por una sociedad secreta que había jurado no revelar su paradero bajo ninguna circunstancia. Los buscadores de la arca nunca cesaban en sus esfuerzos, a pesar de los fracasos repetidos. Sin embargo, la búsqueda no solo era una cuestión de arqueología o teología. Para muchos, la arca representaba la clave para entender el vínculo entre lo divino y lo humano. ¿Qué había en ese cofre dorado que inspiraba tal devoción, miedo y admiración? No era solo un símbolo de poder, era un recordatorio de que había fuerzas en el mundo que trascendían la comprensión humana. A lo largo de las Escrituras, la arca había sido un instrumento del poder divino,
pero también un reflejo de la fragilidad de la humanidad ante lo sagrado. El hombre volvió a pensar en los arqueólogos modernos, aquellos que aún hoy intentaban descifrar los enigmas de la historia antigua. Algunos dedicaban sus vidas a desenterrar los secretos de Jerusalén, mientras que otros exploraban las profundidades de África, convencidos de que la arca estaba escondida en algún lugar remoto, lejos de las grandes civilizaciones. Pero, a pesar de sus esfuerzos, todos enfrentaban la misma realidad. El misterio de la arca seguía intacto. El hombre se preguntaba si la búsqueda misma era parte del plan divino. Tal vez la arca nunca fue destinada a ser encontrada. Tal vez su desaparición no era una pérdida, sino una lección. La humanidad, con todos sus avances y su conocimiento, no podía controlar lo sagrado. No podía apropiarse de lo divino. La búsqueda interminable de la arca reflejaba el anhelo profundo de la humanidad de conectarse con Dios, de entender lo incomprensible, pero también la inevitable frustración de enfrentarse a lo que estaba más allá de su alcance. Al final, el hombre comprendió que la verdadera pregunta no era dónde estaba la arca, sino por qué había desaparecido. ¿Era posible que su desaparición fuera una advertencia? ¿O era un recordatorio de que el poder divino no podía ser confinado en un objeto, por más sagrado que fuera? Mientras cerraba otro libro, se dio cuenta de que, para muchos, la búsqueda de la Arca de la Alianza continuaría indefinidamente, no porque fuera imposible encontrarla, sino porque su misterio era lo que mantenía viva la fe y la esperanza de la humanidad. Con el paso de los años, la búsqueda de la Arca de la Alianza se había convertido en mucho más que una simple expedición arqueológica o religiosa. Para el hombre y para muchos otros a lo largo de la historia, la arca simbolizaba algo más profundo, una conexión entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo espiritual. Y aunque nunca se había hallado, su ausencia había dejado un legado imborrable en la historia de la fe, la ciencia y la cultura. El hombre reflexionaba sobre el impacto de la arca en el mundo moderno. A pesar de no haber pruebas de su existencia actual, las historias sobre la arca habían influenciado a generaciones enteras. Películas, libros, teorías conspirativas e investigaciones científicas seguían floreciendo, inspirando a todos, desde académicos serios hasta aficionados a los misterios. Incluso aquellos que no eran creyentes en el sentido tradicional no podían evitar sentirse intrigados por el misterio sin resolver que la rodeaba. En muchas culturas, la arca había sido vista como un símbolo de poder y justicia divina. Los textos antiguos relataban cómo la arca había guiado al pueblo de Israel en la batalla, cómo había protegido la ciudad de Jerusalén y cómo había sido una fuente de bendiciones para aquellos que la respetaban. Sin embargo, también era peligrosa para aquellos que osaban acercarse a ella sin la debida reverencia. Se contaban historias de personas que al tocarla sin permiso perecían de inmediato. Para muchos, este poder letal de la arca reflejaba la ira de Dios y la necesidad de tener una fe pura. El hombre pensó en cómo la imagen de la arca había evolucionado con el tiempo. En la actualidad, algunos la consideraban un artefacto perdido de una civilización antigua, mientras que otros la veían como una prueba de que existían fuerzas más allá de la comprensión humana. Para ciertos sectores de la comunidad religiosa, la arca seguía siendo un tema de estudio, un símbolo de la fe que esperaban algún día encontrar. Para otros, su desaparición era una señal de que el verdadero poder de Dios no residía en un objeto físico, sino en el espíritu y la devoción de su pueblo. A medida que el hombre recorría los pasillos de la biblioteca, recordaba los relatos que decían que la arca sería revelada al mundo solo en los últimos tiempos. Algunos creían que su reaparición marcaría el inicio de una nueva era,
un momento en el que lo divino volvería a manifestarse en la tierra de forma clara y poderosa. Otros, más escépticos, veían estas profecías como meras leyendas, creaciones de una humanidad siempre deseosa de creer en lo extraordinario. Lo cierto era que, aun sin haber sido encontrada, la arca seguía ejerciendo una profunda influencia sobre el presente. Su misterio no solo era una cuestión de arqueología, sino también de fe y de la necesidad humana de encontrar respuestas a preguntas que parecen estar más allá del alcance. ¿Qué representa realmente la arca? ¿Es un símbolo de esperanza? ¿O es una advertencia sobre el peligro de buscar demasiado poder? El hombre sonrió al pensar en el ciclo interminable de teorías y especulaciones. Al final, quizás la arca nunca fue destinada a ser hallada. Quizás su desaparición y la búsqueda infructuosa que la seguía eran parte de un plan mayor. Después de todo, ¿acaso no era la fe misma un acto de confianza en lo que no se puede ver ni tocar? La noche caía mientras el hombre cerraba su último libro. Salió de la biblioteca con una sensación de paz, consciente de que, aunque la arca de la alianza nunca había sido hallada, su legado seguía vivo en cada rincón del mundo. El misterio, al igual que la fe, era un viaje sin final. Quizás lo más importante no era encontrar respuestas, sino aprender a vivir con el enigma, a comprender que algunas preguntas están destinadas a permanecer sin respuesta. Mientras se alejaba, el hombre echó un último vistazo a la biblioteca. Sabía que no era el único que había caminado por ese camino de dudas y curiosidades. Miles, quizás millones de personas, habían sido cautivadas por el mismo misterio, y aunque la búsqueda continuaría, sabía que la verdadera riqueza no estaba en encontrar la arca, sino en el viaje hacia su descubrimiento, porque, al final, lo divino no estaba encerrado en un cofre de oro, sino en la capacidad del ser humano para creer, buscar y nunca perder la esperanza.